Y llegamos ya a este miércoles, donde escucharemos en la primera lectura una de las profecías muy interesantes del profeta Malaquías. ¿Y cuál es el contexto? Siempre es muy bueno no perder de vista los contextos de los textos, porque así los podremos entender mucho mejor. Recordemos que el profeta Malaquías escribe en épocas de frialdad, en época de desilusión, en época de sí, un cierto hastío del pueblo de Israel, desorientado. Venimos de la época del destierro de Babilonia de hace ya mucho tiempo para aquel pueblo, pues eso, está desanimado y de alguna manera pues ha olvidado por las promesas y al Dios pues eso, al Dios que sacó a su pueblo de Egipto, al Dios que sacó a su pueblo del destierro de Babilonia, al Dios de la alianza que cumple sus promesas. Y de alguna manera el pueblo, pues eso, desanimado, desangelado, frío. ¿eh? A mí me parece que es muy curioso porque es una profecía que muy bien puede quedar en nuestros tiempos igual. Vivimos épocas muy parecidas a las del profeta Malaquías, donde el pueblo pues vive un poco de espaldas a Dios y a la necesidad de tener ilusión y tener esperanza. Yo siempre lo predico en todos los funerales que hago, entre los 5 pueblos que sirvo, que atiendo. Cada vez que hay un funeral, siempre recuerdo esta idea, ¿no? La esperanza, la esperanza. Es decir, un pueblo sin esperanza, una persona sin esperanza camina sin sentido, vaga sin saber hacia dónde va, sin rumbo. Y de alguna manera cuando la población, cuando un pueblo anda así, pues claro, se deja atraer y llevar y seducir por ídolos y por otras realidades que no les hacen felices, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento ya sabemos que aparece rápidamente toda la idea de la idolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues digo que en los tiempos que corren, con esta situación tan extraña que estamos viviendo de una pandemia, ¿quién nos iba a decir que a esta generación nos iba a tocar vivir una situación tan extraña como esta, ¿no? No pensemos que son los peores tiempos de la historia, ni mucho menos, ¿eh? Ha habido otras personas que han vivido épocas mucho más duras y difíciles que nosotros. Me viene a la mente rápidamente las épocas de las grandes guerras mundiales o de la guerra civil en España, etcétera, ¿no? Situaciones realmente muy dolorosas, muy dolorosas y muy desoladoras, ¿no? Pero cierto es que cada generación vive su realidad y es lo que dice el refrán, a cada uno le duelen sus muelas, ¿no? Entonces vivimos una época de una cierta desolación, estamos todos muy cansados por esto del coronavirus. Prácticamente, fijaros, ya hemos acabado el año casi y en 3 meses más llevaremos un año de pandemia, ¿no? Con todo lo que esto ha supuesto, con la de pérdidas que hemos tenido de seres queridos, sufrimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues en medio de ese contexto también de desolación, esta palabra de Malaquías resuena también entre nosotros. Mira que voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando. Bueno, pues hemos de decir, justo a pocos días, a 2 días de la Navidad, que ese Señor ya llega. El Dios a quien anuncian los profetas llega de nuevo. Renueva su promesa y su alianza con la humanidad y nos renueva de nuevo la esperanza. Refresca. Ahora que se utiliza mucho eso de refresh, que significa refrescar en el ordenador, ¿no? Actualizar. Bueno, pues el Señor, cada vez que celebramos la Navidad, es como si estuviera haciendo ese reset en nuestra vida y en nuestra esperanza. Qué hermoso, no lo perdamos de vista. Por eso, cuando escuchamos luego en el Evangelio de Lucas toda la narración de ese pueblo que dice, anda, mira que ha ocurrido una cosa con Zacarías y su esposa que es como muy extraña, como que muy sorprendente. Y entonces preguntaban todos los vecinos de Zacarías, bueno, ¿y eso cómo va a ser, no? ¿Qué nombre le vas a poner? Y entonces, muy bonito, cuando el nombre significa la misión que tiene. Juan significa Dios es bondadoso, Dios es misericordioso.
Y la misión de Juan el Bautista va a ser recordar a esa generación que Dios es misericordioso y por eso se va a encarnar y va a venir en medio de la humanidad con un regalo enorme, el regalo de la redención, de la salvación, tuya y mía, de toda la humanidad. Ahí es nada. Y además recogemos el testigo y decimos, tú y yo también estamos llamados a seguir siendo mensajeros que anuncien la venida del Señor. ¿Lo hacemos?